les pido que me corroboren si tenemos audio y sonido de calidad, jóvenes, para poder dar inicio. Sí, licenciado. Perfecto. Licenciado, ¿todo bien? Perfecto, jóvenes, excelente. Solo permítanme, solo necesito, se vea que ahora nos piden que documentemos a través de ciertos de capturas de pantalla nuestras clases. Ahí estamos, no pues se me olvida. Bueno, bien, jóvenes, bueno, vamos a iniciar hoy ya con el desarrollo de nuestro curso. Les comento brevemente que no logré todavía que Control Académica me resolviera lo de el correo para poder tener acceso a un Meet para más de 100 personas. No obstante, pues un compañero ahí, docente, justamente platicamos el día de hoy, me prestó su cuenta, entonces ya pudimos avanzar un poco, aunque a primera hora pues me fue un poquito complicado porque pues ya me demoré en conseguir esta otra cuenta de Meet, pero espero ya el día lunes tener solventado todo este tema para que no tengamos inconvenientes. Bueno, jóvenes, entremos en materia, pues algo hablamos en la clase pasada de lo que es derecho procesal del trabajo colectivo. A ver, como les mencioné en la clase pasada, cuando ustedes empezaron a ver el curso de Derecho Individual Sustantivo, allá en el quinto semestre, ahí aprendimos que existen algunos derechos mínimos que le asisten al trabajador. El constituyente, desde la Constitución, y el legislador, desde el Código de Trabajo y otros cuerpos normativos, estableció que el trabajador tenía que tener algunos beneficios, reitero, mínimos, ¿sí? Para poder llevar a cabo una vida digna. Se entiende evidentemente que una persona trabaja, ¿sí? Una persona trabaja porque requiere ¿qué? Alimentación, cubrir alimentación, vestido, educación, recreo, ¿sí? Etcétera. Bueno, entonces, se regulan ciertos derechos mínimos desde esa relación de trabajo individual. Recordemos brevemente, básicamente una relación de trabajo es cuando una persona denominada trabajador brinda su fuerza manufacturera, ¿sí? O intelectual a un patrón. ¿A cambio de qué? De una retribución que se denomina salario, lo más básico. Bueno, entonces, desde las leyes, recordarán ustedes que se establece, ¿sí? Y esto lo vieron en el quinto semestre, que año con año existe una comisión que revisa el monto del salario mínimo. Como su nombre lo indica, salario mínimo. Entonces, año con año, esta comisión hace una propuesta a la Presidencia de la República para establecer ese salario, repito, mínimo. Bueno. Otros ejemplos, me corrigen ustedes si estoy erróneo, ¿sí? Porque ya estos plazos variaron muchos por convenios y pactos, pero bueno, si me equivoco, con todo gusto me corrigen. En la Constitución Política de la República y en nuestro Código de Trabajo, si no mal recuerdo, también rige un número mínimo de días de vacaciones que le asiste al trabajador por cada año de trabajo. Creo que uno regula 15, otro regula 20, y recordemos que se aplica, o lo vamos a ver ahorita más adelante, el que más beneficia al trabajador. Pero, repito, otra vez hablamos de un mínimo. Constitución y Código de Trabajo se establece que como mínimo el trabajador deberá de gozar de 15 días hábiles de vacaciones por cada año trabajado, mínimo. Se crean posteriormente otros beneficios, ¿sí? Ya hace muchos años se establece que el trabajador necesita un bono extra, ¿sí? Por cada año de trabajo, y se crea el bono 14. Se regula que por cada año laborado del 1 de julio al 30 de junio, el trabajador tenga derecho a una bonificación denominada bono 14. Posteriormente, se regula que para que el trabajador pueda disfrutar con su familia de las fiestas de fin de año, cubrir el entretenimiento, las compras y demás, se crea una segunda bonificación que es del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente, denominado aguinaldo. Entonces, cuando usted entra a trabajar a una institución del Estado o a cualquier empresa,
Usted como mínimo, tenemos estos ejemplos, tiene derecho a un salario mínimo, que lo regula la ley, lo fija esta comisión que les digo que manda la propuesta al presidente. Usted tiene derecho a un mínimo de vacaciones por cada año laborado. Tiene como mínimo un bono 14 y como mínimo un aguinaldo. Esto es lo mínimo. Y además la ley contempla otros varios ejemplos. Creo que dan 2 o 3 días. Si usted contrae matrimonio, tiene derecho a pedir 2 o 3 días. Si fallece algún familiar, usted tiene derecho también, dependiendo del grado de consanguinidad, a pedir unos días de descanso, etcétera, ¿sí? Todos estos son, ¿sí? Como su nombre lo indica, algunos derechos mínimos que la ley establece. Bueno, vamos entrando en materia. Tenemos que tener siempre a la mano, jóvenes, Código de Trabajo y Constitución Política de la República de Guatemala. Código de Trabajo y Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, vamos ahora a nuestra Constitución Política de la República y vamos a ir al artículo 106. Artículo 106, Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, vamos a darle lectura. 106, Constitución Política de la República. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser mejorados a través de la contratación individual o colectiva. Ojo ahí con los términos, jóvenes, o colectiva, y en la forma que fije la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso iure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Y en la última parte, el famoso indubio pro operario que ustedes ya manejan. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán siempre en el sentido más favorable para los trabajadores. Bueno, vamos entonces, pues. ¿Qué nos establece el artículo 106 constitucional? Lo vamos a desglosar y a entender rapidito. Nos establece, los derechos establece ahí, que se brindan en esta sección a los trabajadores son irrenunciables. Ese salario mínimo, ese derecho a bono 14, ese derecho a una indemnización, ese derecho a los días de vacaciones son irrenunciables, ¿sí? El Estado se los brinda al trabajador. Señor trabajador, estableció el constituyente desde la Constitución y el legislador desde el Código de Trabajo. Y mire, yo sé que usted trabaja, repito, porque necesita alimentarse, vestirse, recrearse, educarse, ¿sí? Mantener una familia. Entonces, le vamos a dar unos beneficios mínimos para que usted tenga su relación de trabajo en una condición digna. Pero, de una vez le hago la salvedad. Esos derechos se los está brindando el Estado, no son suyos. Usted no puede renunciar a ellos. Lo regulo yo, que soy el Estado, y yo ya definí que esto es lo mínimo que usted puede tener. Repito, señor trabajador, usted no tiene la facultad de renunciar. Usted no puede aceptar que le paguen menos del salario mínimo. Usted no puede aceptar que no le paguen bono 14, no puede aceptar menos días de vacaciones. ¿Sabe por qué? Y en la parte final que nos establecía, cualquier norma que tergiverse, disminuye, limite o anule los derechos de los trabajadores son ¿qué? Nulos ipso iure. Son nulos de pleno derecho, no nacen a la vida jurídica. Si un trabajador por necesidad acepta, creo que el salario mínimo ahorita me corregirán ustedes, está como en 4,000 y fraccioncita.
Si un trabajador por la necesidad del trabajo hoy acepta empezar mañana un trabajo, ¿sí?, de 8 a 5 ganando menos del salario mínimo, esa aceptación que le está haciendo es nula ipso iure, no tiene efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque la ley no le otorgó la facultad de renunciar a esos derechos, son del Estado. El Estado se los brinda al trabajador y dice, esto es lo mínimo, usted no puede renunciar a ellos, es ilegal. Bueno, vemos que posteriormente establece acá el 106, que estos derechos, dice, son susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva. Y dice que para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Bueno, entonces veamos, pues, jóvenes, el legislador y el constituyente pueden prever qué es lo mínimo que un trabajador debe tener dentro de la relación de trabajo. Pero posteriormente, cada institución, cada empresa tiene una situación particular con sus trabajadores. Por ejemplo, en el derecho penal sí se puede tratar por igual a la sociedad. Quien diere muerte a otra persona comete homicidio y prisión de 5 a 15 años. Una regla general. Le aplica a todos, usted tiene que respetar la vida. Quien mediante arid, engaño, estafe a alguien en su patrimonio, a delito de estafa y tiene una pena. Sí, son normas de cumplimiento obligatorio porque en ese sentido sí la ley puede medir, digamos, hablando coloquialmente, de la misma manera a todas las personas. En una relación de trabajo no se puede realizar de esa manera. ¿Por qué? Supongamos, dentro del Estado hablemos de 3 ministerios. Está el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Comunicación y el Ministerio de Salud, ¿sí? Energía y Minas, Comunicaciones y Salud. Bueno, estos 3 ministerios, ¿sí?, aunque dependen de un mismo patrono, cada uno de ellos tiene una función totalmente distinta a lo que realiza el otro ministerio. Cada ministerio tiene un presupuesto específico para ese ministerio. Cada ministerio tiene una necesidad de servicio distinta para cada función que realiza. Cada ministerio va a necesitar más o menos trabajadores en la medida de sus funciones. Es por ello que no se pueden regular de la misma manera, repito, tanto por los aspectos económicos del presupuesto como por los aspectos de la necesidad del servicio. Puede ser, ¿sí? Vemos ahorita. Algo común, puede ser que los trabajadores del área de salud, los médicos, pidan que se les contraten más horas extras o que se les paguen más horas extras, ¿sí? Que hay una necesidad, no sé, por repuntes de salud, como cuando fue el COVID, por muchos accidentes que se han dado recientemente, la ola de violencia, etcétera. Y hay una necesidad. ¿Se justifica el que haya más horas extras o que se contrate más personal o que se les mejore el salario? Sí. Probablemente en el Ministerio de Energía y Minas, con el horario normal, se alcanza a cubrir la necesidad. Puede ser que los empleados de energía y minas pidan un aumento de salario, pero resulta que el presupuesto es por mucho menor a los miles de millones que tiene el presupuesto de comunicaciones, ¿sí? Entonces, repito, la ley hace un llamado a una negociación colectiva. Lo que la ley está previendo aquí es, a ver, señores patronos y trabajadores, nosotros desde la ley, como Estado, desde la Constitución y el Código de Trabajo, solo podemos sentar las bases mínimas de la relación de trabajo. Pero los derechos de los trabajadores, el que establecía el 106, están llamados a ser superados. ¿Mediante qué? La negociación colectiva. Y de eso se trata este curso. Vamos a aprender cómo los trabajadores organizados le plantean las negociaciones al patrono. ¿Para qué? Para crear nuevos derechos o mejorar los derechos ya existentes. Bueno, hablando del Estado, puede ser, pensemos en el ámbito particular,
Supongamos que ahorita a la par de donde estamos, sea el trabajo, sea su lugar, el lugar donde estamos, supongamos que hay un supermercado de los reconocidos renombre, un supermercado grandísimo. Vemos que todos los días está lleno, casi nunca hay parqueo, a diario se mira que entra mercadería, entra producto, tienen horario extendido, o sea, tenemos la claridad que es un negocio muy próspero, ¿sí? Muy próspero. Y a la par resulta que tal vez están abriendo recién un negocio de confección de ropa. Un señor logró adquirir algunas máquinas, contrató a 3 personas y bueno, empezaron un nuevo negocio. No podríamos comparar las necesidades de unos y otros trabajadores y tampoco las posibilidades de los patronos. Esto es como el tema de las pensiones alimenticias, ¿sí? Debe haber un balance y debe ser conciliatorio la necesidad de los trabajadores con las posibilidades del patrón. Entonces, no sería lo mismo que de repente los trabajadores de este supermercado se organicen y dado que están saliendo más tarde, le pidan al patrono un bono de productividad, o dado que ahora se quedan hasta tarde y el combustible ya está más caro, pidan un bono de transporte. ¿Por qué? Porque el Uber es más cara, la gasolina es más cara, el taxi es más caro. Estas son unas necesidades que probablemente no tenga todavía la otra empresa porque están trabajando de 8 a 4. Repito, por eso es que se hace un llamado a la negociación colectiva entre patronos y trabajadores en su relación propia del trabajo. Difícilmente, ¿sí?, la ley puede entrar a regular todas las situaciones en particular, ¿sí? Entonces, de tal manera que lo que vayamos entendiendo, jóvenes, es que en derecho procesal del trabajo 1, en el juicio ordinario, ¿qué vimos ahí? Bueno, si yo ya trabajé todo julio y no me pagaron mi salario, yo puedo demandar al patrón. ¿Por qué? Porque yo ya cumplí, trabajé mi mes y me adeuda mi salario. Le voy a pedir al juez que lo obligue a que me pague mi salario. Bueno, ya pasamos de la quincena de julio y no me pagaron el bono 14. Voy a demandar y pedirle al juez que le exija al patrón que como ya trabajé del 1 de julio de 2025 al 30 de junio de 2026, ya me asiste el derecho a mi bono 14. Para eso es el juicio ordinario laboral, para el reclamo de derechos o prestaciones que no nos han sido efectivas. El derecho procesal colectivo, a diferencia, es para buscar la creación de nuevos derechos de trabajo, repito, o la mejora de los derechos ya existentes, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda o consulta? Todo bien, Lick. Nítido. Bueno, sigamos entonces. Vean, pues, vamos a entrar ahora a intentar comprender una definición. Vamos a desglosar una definición de derecho procesal colectivo del trabajo. Para los que estuvieron conmigo saben que yo no soy de dar conceptos y que memoricemos, no. Me interesa que entendamos de qué estamos hablando y mayoritariamente lo que vamos a ver es código. No obstante, aquí tenemos que manejar algún concepto básico de lo que estamos viendo en este curso, del derecho procesal colectivo del trabajo. Entonces, vamos a leer la definición. Derecho procesal colectivo del trabajo. Acá lo puse en el chat, jóvenes. Conjunto de normas, principios e instituciones que regulan el conocimiento y resolución de los conflictos de carácter económico-social, originados en las controversias surgidas con ocasión del trabajo entre las formas de organización de los trabajadores y el patrono o patronos. Definición de un gran maestro de Derecho del Trabajo, el doctor César Landelino Franco, que en paz descansa. Bueno. Entonces, entendamos, desglosamos lo que acabamos de entender y entendámoslo coloquialmente de qué estamos hablando, ¿sí? Si alguien nos explicara vos, ¿y qué es eso de derecho procesal colectivo del trabajo que estás viendo ahorita? Ah, pues fíjate vos que es un conjunto de normas. Así, ¿por qué normas? Ah, lo que pasa que como toda rama del derecho, los parámetros que lo regulan están contenidas en normas jurídicas que están a su vez en cuerpos normativos. Entonces, es un conjunto de normas, fíjate, porque está regulado en
la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Código de Trabajo y en los convenios suscritos por el Estado de Guatemala, principalmente los convenios de la OIT, ¿sí? Entonces, por eso es un conjunto de normas. Fíjate, todo lo que está regulado está contenido en ciertos cuerpos normativos. Ah, perfecto. Además, fíjate, es un conjunto de principios. Vamos a ver más adelante, jóvenes, que en el derecho del trabajo los principios juegan un papel primordial, ¿sí? A diferencia de otras ramas del derecho que nos llama a aplicar supletoriamente otros cuerpos normativos, vamos a ver más adelantito en esta clase que en el derecho del trabajo, cuando existe un vacío legal, cuando existe una controversia, cuando hay una laguna jurídica, la propia ley nos establece, a ver, ante algún vacío, ante alguna laguna, ante alguna discrepancia en la aplicación del derecho, usted va a aplicar primordialmente los principios del derecho del trabajo. Entonces, vamos a hacer en la siguiente clase una recapitulación de los principios que inspiran al derecho del trabajo en general. Eso ustedes lo vieron en quinto semestre. No sé si se recuerdan ustedes de su derecho, el principio tutelar, el mínimo de garantías sociales, el necesario e imperativo. Vamos a ver esos principios nuevamente, que tienen aplicación aquí otra vez, pero además vamos a ver también la siguiente semana los derechos que inspiran al derecho procesal colectivo del trabajo. Entonces, recapitulamos. Es un conjunto de normas jurídicas, Constitución, Código, convenios internacionales. Coma, es un conjunto de principios, porque vamos a aplicar, ¿sí? La doctrina, porque el código no lo establece. Así es, mi estimada Catherine. Los que están en el considerando cuarto del código son los que vamos a recapitular brevemente la siguiente semana. Bueno, instituciones, ¿sí? Instituciones. ¿Qué instituciones? Vamos a ver que dentro del Código de Trabajo se regulan diversas instituciones. El grupo coaligado, el sindicato, un pacto colectivo de condiciones de trabajo, convenio colectivo de condiciones de trabajo, etcétera. ¿Sí? Hay instituciones doctrinarias que están contenidas en el código que vamos a ir desarrollando. Ah, perfecto. Entonces ya vamos entendiendo. El derecho procesal del trabajo es un conjunto de normas jurídicas. Ah, sí, porque las leyes están contenidas en la Constitución, Código, convenios. Perfecto. Principios, porque tienen un papel preponderante. Excelente. Y las instituciones que están contenidas en el Código de Trabajo. Perfecto. Ahora, ¿para qué nos sirven? Ah, regulan el conocimiento y resolución de los conflictos de carácter económico-social, ¿sí? Originados en las controversias surgidas con ocasión del trabajo. Entonces, vos, ¿para qué nos sirve ese conjunto de normas, de principios y de instituciones? Ah, para que cuando exista un conflicto, cuando surja una controversia entre los trabajadores y el patrón, estas normas, estos principios e estas instituciones nos van a ayudar a resolver el conflicto de carácter económico-social. ¿Sí? Vamos a ver, jóvenes, que básicamente las controversias, ¿sí?, entre patrón y trabajadores se limita a dos aspectos, el económico y el social, ¿sí? El económico y el social. Bueno, ¿por qué decimos que hay un conflicto que surge en una controversia? Bueno, cuando va a haber una negociación colectiva, los trabajadores se organizan y van con el patrono. Señor patrono, dado el incremento en el combustible, ¿sí?, que impera en el territorio nacional, subió transporte, subió combustible, eso produjo un alta en la canasta básica, eso produjo un alta en el gas propano, ¿sí?, lo que hace ya insostenible el nivel de vida como lo considerábamos hasta hace pocos días, y por eso pedimos un aumento del 10% de salario. Podría ser que el patrón aumente de buena manera, de primas a primeras, cosa que no sucede en la mayoría de los casos, sino que va a surgir ahí
una controversia, un conflicto. ¿Por qué? Porque el patrono va a establecer, vean, no. Por las mismas razones que ustedes me acaban de exponer, es muy complicado para la institución o para la empresa darles un aumento del 10%. Entonces les digo de una vez, no. Hay un conflicto, hay una controversia, hay una petición y una negativa. O pudiera ser que no sea una negativa rotunda. Miren, vamos a hablar de negociar un aumento de un 5%, no de un 10%. No queremos un 10%. Yo les digo que platiquemos de la posibilidad de un 5%. Hay un conflicto o controversia. ¿Y por qué decimos que el conflicto es de carácter económico-social? Porque ahí están englobadas básicamente todas las necesidades de los trabajadores. Si hablamos de un aumento de salario, ¿qué es? Un tema económico. Si hablamos de la creación de un nuevo bono, digamos un bono de transporte, ¿qué es? Económico. Si hablamos de que nos paguen al triple las horas extras porque estamos trabajando de noche, ¿qué es? Económico. ¿Sí? Entonces, pueden ser económicos o sociales. Puede ser que le pidamos al patrono que cree una guardería dentro de la empresa, qué sé yo, por ejemplo, que les pague un curso para aprender a manejar alguna aplicación de inteligencia artificial, que les permita salir temprano para llegar a la universidad a tiempo, etcétera. ¿Sí? Eso ya se vuelve un tema social. Por eso, repito, los conflictos son o de carácter económico o de carácter social. Entonces, ¿qué es el derecho procesal del trabajo, jóvenes? Conjunto de normas, repito, constitución, código y convenio. Principios, que los vamos a ver en la siguiente clase, la tutelaridad, necesario e imperativo, que la ley nos establece que debemos preponderar en el derecho del trabajo. E instituciones, que las vamos a ir viendo en el desarrollo del curso, que regulan lo relativo a grupo coaligado, sindicato, pactos colectivos, etc. ¿Y para qué nos sirven estos tres aspectos? Para regular el conocimiento y resolución de conflictos. ¿Sí? ¿De qué carácter? Económico y social, que surgen o que se originan en una controversia con ocasión del trabajo entre las formas de organización de los trabajadores y el patrono. Vamos a ver que a diferencia de muchos países de la región, Guatemala sí permite o regula dos tipos de organización de los trabajadores: el grupo coaligado o comité ad hoc y el sindicato. ¿Sí? En muchos países de la región básicamente se regula solo el sindicato. Aquí tenemos dos formas de organización de los trabajadores. ¿Sí? Bueno, ¿dudas o consultas hasta dónde vamos, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno. Todo bien. Claro. Bueno, perfecto. Vamos ahora a ver lo relativo, jóvenes, al tema de la naturaleza jurídica. Naturaleza jurídica. Alguien que me haga favor de leer las primeras dos líneas del artículo 14 del Código de Trabajo, jóvenes. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público y sus disposiciones se deben ser sujetas a todas las empresas de cualquier naturaleza que sean existentes o que en Ahí el estamos. futuro se establezcan Ahí en estamos, Guatemala. Catherine. Ahí estamos, Catherine. Las primeras dos líneas eran. Gracias, ¿oyó? Muy amable, Catherine. Gracias. Entonces, jóvenes, artículo 14, colóquenle ahí un epígrafe: naturaleza jurídica. ¿Sí? Naturaleza jurídica. El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden público. Subrayen ahí, de orden público. Bueno, ahora vamos al cuarto considerando de nuestro código de trabajo, a la literal E. Cuarto considerando del código de trabajo, literal E. ¿Alguien que me haga favor de leer la literal E del cuarto considerando? Es así completita, por favor. El derecho de trabajo ¿Mm? es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Bueno,
Entonces, ¿cuál es la naturaleza, jóvenes, del derecho procesal del trabajo? Su naturaleza jurídica es de orden público, ¿sí? De orden público. ¿Por qué? Lo que acabamos de leer, porque aquí el interés privado va a ceder ante el interés social o colectivo. ¿A qué se refiere? Básicamente hablamos de lo que tocamos al inicio de esta clase. Aquí el Estado se guarda regular la conducta entre el patrono y el trabajador, ¿sí? Acá es el Estado el que coloca las normas que se deben observar. ¿Y cuáles son esas normas? Repito, la ley establece. A ver, señores, las relaciones de trabajo van a ser de orden público. ¿Por qué? Porque yo, que soy el Estado, es quien va a regular esas relaciones. Entonces, señor trabajador, a usted le vamos a dar estos derechos mínimos. Salario mínimo, aguinaldo, bono 14, indemnización si es despedido injustificadamente, vacaciones, etcétera, ¿sí? Usted no puede bajar de esto. Yo como Estado me guardo ese derecho. No le brindo a usted la oportunidad de renunciar a esos derechos. Y usted, patrono, puede contratar trabajadores, pero bajo mis reglas. ¿Sí? Aquí va a privar lo que el Estado regula. ¿Y qué regulo yo como Estado? Contrate a los trabajadores. Eso sí, está obligado a pagarle el salario mínimo. Al que contrate le paga bono 14, le paga su aguinaldo. Si lo despide injustificadamente, le da su indemnización. Si cumple un año de trabajo, le da sus vacaciones, etc. El Estado prevalece aquí. Cede el interés privado. Un patrono estaría contento de que no existieran estas resoluciones y que fuera una negociación como en el derecho privado. Se imaginan, si de por sí es complicada la aplicación del derecho de trabajo, se imaginan que estas normas no existieran, que esto estuviera regulado en el derecho privado. El patrono podría decirle a un trabajador, mire, hicieron la recomendación, supongamos que fuera derecho privado, se hizo una recomendación que el salario mínimo son 4,000 quetzales, yo le puedo pagar 2,000, toma el trabajo o lo deja. Eso sería una relación privada. Acá el Estado prevalece. ¿Sí? No una norma de orden público. Usted, trabajador, no trabaja en menos de estas condiciones y usted, patrono, no contrata a nadie en menos de estas condiciones. Repito, algo distinto a lo que sucede en el derecho privado, en donde hay una autonomía de la voluntad. Por ejemplo, usted podría ir hoy a comprarse el último iPhone. Alguien va hoy y se compra el último iPhone, lo paga de contado y le costó 14,000 quetzales. Me lo invento porque no sé cómo están ahorita los precios. Pero si hoy lo destapa y no le gusta y mañana lo quiere vender a un su cuate en 1,000 quetzales, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, es derecho privado. Por eso repito, acá no. Acá el Estado es el que marca las pautas. Derecho público, yo Estado doy las pautas, esto es lo mínimo. Eso sí, les digo, mejoren y creen nuevos derechos de trabajo a través de la negociación colectiva. Esa es la finalidad. Acá, crear nuevos derechos de trabajo o mejorar los ya existentes. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Todo bien, Lick. Buenísimo. Bueno, Claro. entonces vean, pues vamos a entrar a ver al tema de los principios. Vamos a hacer una breve recapitulación de los principios del derecho del trabajo en general, para ya posteriormente entrar a los principios del derecho procesal del trabajo. Entonces, vámonos al artículo 15. Artículo 15, Código de Trabajo, jóvenes. Artículo 15, Código de Trabajo. A este artículo 15 pueden consignarle ahí un epígrafe, vacío legal. Pueden colocarle ahí un epígrafe, jóvenes, vacío legal. Artículo 15. ¿Alguien más que nos ayude ahí leyendo el artículo 15, jóvenes? Código de Trabajo. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo se deben resolver en primer término, de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios. Y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común.
Ahí estamos, gracias. Entonces, vean pues jóvenes, lo que les mencionaba, la importancia de los principios. El encabezado nos establece los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por sus demás leyes relativas al trabajo. Quiere decir, si existe una laguna, si existe un vacío legal, si existe una duda en la interpretación, ¿sí? ¿Cómo vamos a resolver esto? Ojo ahí, colóquenle un 1 a la par ahí, 1, en primer término. Dice por ahí, en primer término, ¿de qué? De acuerdo con los principios del derecho del trabajo. Ojo que da la manera y el orden en el que se tienen que ir supliendo esos vacíos, ¿sí? Y esas lagunas legales, jóvenes. Repito, si en los códigos de trabajo, en los reglamentos, en las leyes, hay un vacío legal, hay una contrariedad, hay un problema en la interpretación, ¿qué vamos a aplicar? No se preocupe, aplique los derechos relativos, los principios del derecho del trabajo. Eso es lo primero, no busquen otro lado. Busquen los principios del derecho del trabajo para solventar este problema. Ahora, si no existe un principio doctrinario que nos ayude a solventar esta situación, bueno, aplicamos ahora el segundo lugar, pero repito, sí son descartables. No es aplique si usted quiere los principios, si usted quiere la equidad o si usted quiere el derecho común, no. Aplique los principios del derecho de trabajo. Si no es aplicable ningún principio, entonces vámonos por descarte a la segunda opción, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso local. Veamos si la costumbre o el uso local de la localidad o el lugar donde estemos nos ayuda a solventar esta laguna, pero eso sí, ¿qué establece ahí? En armonía con dichos principios. Otra vez, solventa, ¿sí? Amarra los principios, perfecto. No existe un principio que sea aplicable en este caso que tenemos un vacío legal. Entonces veamos ahora si la equidad, la costumbre o el uso local nos ayudan, pero tienen que estar en armonía con los principios que conocemos. Bueno, y por último, si no hay un principio, si la equidad, la costumbre y el uso local no nos ayudaron, por último, 3, y por último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. Bueno, a esta última parte hagámosle ahí una llamada, ver, o un asterisco, como ustedes consideren. Artículo 326, Código de Trabajo. Artículo 326, Código de Trabajo. 326, Código de Trabajo. 326, Código de Trabajo. A este 326 también le aplicamos ahí el mismo epígrafe, vacío legal. 326, vacío legal. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Algún otro compañero que nos ayude dándole lectura al 326? Con gusto, Lee. Adelante, Luis Gerardo, por favor. En cuanto no contrarien el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y de la ley del organismo judicial. Si hubiere omisión de procedimiento, los tribunales de trabajo y previsión social están autorizados para aplicar las normas de las referidas leyes por analogía, a fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente las pretensiones de las partes. Ahí estamos, ahí estamos, Luis Gerardo, gracias. Ahí estamos. Bueno, entonces vean pues, jóvenes. Entonces, por eso hicimos la relación del artículo 15, el último extracto del artículo 15, cuando nos habla de las leyes del derecho común, con este artículo 326. Entonces, ¿qué nos acaba de regular este 326? Ahí nos dice que podemos aplicar supletoriamente Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, que ahora se llama, jóvenes, Código Procesal Civil y Mercantil, o la ley constitutiva del organismo judicial, que actualmente es la ley del organismo judicial, ¿sí? En concordancia con lo que establecía el artículo 15, miren, sí, pueden aplicar las leyes del derecho común.
pueden aplicar Código Procesal Civil y Mercantil y pueden integrar ley del organismo judicial. Ah, pero les hago una salvedad. ¿Qué dice al principio? En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código. ¿Sí? Remarca otra vez que los principios. Entonces, cuando integramos ya el artículo 15 y el artículo 326, repito, por eso la importancia de los principios, que también está en nuestra definición de Derecho Procesal del Trabajo, establece, a ver, señores litigantes, señor juez, si dentro de el Código de Trabajo, la Constitución o demás leyes, no hay una situación regulada, existe un vacío legal, existe un problema de interpretación, hay normas que se contrarían. Perfecto. En estas situaciones del vacío legal, ¿vamos a qué? A suplir ese vacío ¿con qué? Con los principios del derecho del trabajo. Si no existe un principio que sea aplicable a la situación en particular, perfecto. Vamos a aplicar ahora entonces equidad, costumbre o uso local, siempre y cuando estén en armonía con los principios del derecho de trabajo. Y si tampoco el uso local, la costumbre o la equidad nos ayudan a solventar la situación, este conflicto que tenemos, perfecto, vamos a las leyes del derecho común. Apliquemos supletoriamente leyes civiles y la ley del organismo judicial. Eso sí, siempre y cuando esas leyes no contraríen ni el Código de Trabajo, ni las leyes del trabajo, ni los principios del derecho de trabajo. Por ejemplo, en el juicio ordinario laboral, para que me entiendan un poquito más ahorita este ejemplo, no sé si se recuerdan ustedes, a ver, el juicio ordinario laboral tiene un principio que es poco formalismo, ¿sí? En el juicio ordinario laboral existe el poco formalismo. ¿Se recuerdan ustedes que el juez no tiene facultades para rechazar una demanda? Si la demanda no cumple con los requisitos que debe hacer el juez, mandar a subsanar los previos, ¿sí? Bueno, se pueden hacer modificaciones a la demanda en diversos momentos, no es necesario acudir en compañía de un abogado, etcétera. Poco formalismo. El juicio ordinario civil es eminentemente formalista. En el juicio ordinario civil las formas importan en demasía. Ahí sí, ahí tiene que haber un estricto cumplimiento de los requisitos de ley, plazos, momentos procesales y demás. ¿Sí? Mis respetos para los que litigan civil porque de verdad complicado, al menos no es mi fuerte. Bueno, entonces, ¿qué sucede? En el juicio ordinario civil, ¿sí? Vamos a encontrar que se puede interponer casación, ¿sí? Se puede interponer casación, ya sea de forma o de fondo. No sé si eso lo vieron el semestre pasado o lo van a ver ahora, el recurso de casación. Creo que sí lo vieron, tuvieron que haberlo visto el semestre pasado. Bueno, entonces ya ven que cuando no se cumple con el formalismo de forma o de fondo, se puede interponer ese recurso de casación porque no se respetó, repito, algún trámite en la forma o no se aplicó correctamente una norma en el fondo. En el juicio ordinario laboral, por ejemplo, no es factible interponer la casación. ¿Por qué? Porque la casación, repito, ataca las formas, porque el principio es eminentemente formalista. Acá en el derecho de trabajo, como el principio es poco formalismo, la aplicación no es aplicable. ¿Sí? Para que me entiendan un poquito. Entonces, mire, yo quiero aplicar por analogía y supletoriamente la casación del juicio civil. Vamos a ver qué establece el código. No se puede. ¿Por qué? Porque contraría un principio del juicio ordinario laboral, que es poco formalismo. ¿Cómo vamos a atacar por forma un proceso o de fondo, por la forma, cuando nuestro juicio ordinario laboral nos establece como un principio básico y sagrado
el poco formalismo. Entonces, no es aplicable. A eso se refiere entonces, jóvenes, esta norma. Principios, equidad, costumbre y uso local, o leyes del derecho común, entiéndase, procesal, civil y mercantil o, juicio, o ley del organismo judicial, en cuanto no contraríen código de trabajo o no contraríen los principios del derecho del trabajo. ¿Dudas o consultas con lo que hemos visto hasta aquí, jóvenes? Todo claro, Lick, gracias. ¿Todo claro? Todo claro, Lick. Bueno, Solo una consulta. adelante. La naturaleza jurídica dijo que estaba en el artículo 14 y en el Ajá. considerando 4, literal E. Sí, considerando cuarto literal E, así es, ahí está la naturaleza jurídica, mi estimado. Gracias, Lick. ¿Alguna otra duda o consulta, jóvenes? ¿Queda claro con lo que hemos visto hasta aquí el día de hoy? Bueno, lo vamos a dejar hasta acá porque con la sección de primera hora, les digo, no teníamos la plataforma, empecé un poco tarde, avanzamos hasta aquí para irnos en congruencia a ambas secciones, lo dejamos hasta acá. Yo espero que al día lunes pues ya me hayan asignado el correo respectivo para tener un Meet propio y ya pues que tal vez avanzamos un poquito más. Así que adelante, estimado Daniel. Licenciado, muy buenas noches. Me marcó, licenciado. Ah, bueno, está bien, no hay problema, Daniel. Bueno, jóvenes, si no hay otra duda o consulta, pues les deseo éxitos en esta primera semana de inicio a clases y pues ya fuimos avanzando y al día lunes continuaremos con nuestro contenido. Sí, Gerson, adelante. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Fíjese que yo hasta hoy logré asignarme el curso. Entonces solamente quería saber si había dado algún lineamiento de mayor relevancia en, en la clase anterior. No, estimado Gerson, justamente previendo que muchos tienen a veces problemas el primer día con asignación, que incluso en el Meet de ese día solo pudimos haber 100 personas y demás, no abordamos nada del contenido todavía. Básicamente hablé de los lineamientos del curso, que era un curso eminentemente práctico, código en mano, que no dejamos trabajos parciales sobre la totalidad de puntos que establece el reglamento y no nada a profundidad, estimado Gerson, precisamente para no afectar a alguien que por las distintas razones ya mencionadas no se viera afectado. Entonces, contenido realmente hasta hoy empezamos. Muy bien, licenciado, le agradezco muchísimo. Adelante, estimado Gerson. Bien, jóvenes, ¿alguien más? Bueno, No voy a tomar pantallazo ahorita, Lick. ya lo tomé, mi estimado Gerson. Ya lo tomé, le agradezco. Ya está. Feliz noche, Lick, muchas gracias. Igualmente, jóvenes, Bendiciones, pues, Feliz feliz noche, noche. licenciado. Feliz noche, Feliz licenciado. Un noche. gusto. Licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Muchas gracias. Buenas noches.